Entonces, nuevamente un saludo, estimados estudiantes. Seguimos entonces acá definiendo las matrices. Y hablábamos de matrices cuadradas y matrices rectangulares. Entonces, la diferencia entre ellas, pues, radica en que las matrices cuadradas, el número de filas es igual al número de columnas. Mientras en las matrices rectangulares no me interesa que sea el mismo número de filas o el mismo número de columnas. Entonces yo podría decir que las matrices cuadradas están dentro de las matrices rectangulares y no lo contrario, ¿sí? Que es lo que yo les definía por el concepto de cuadrado y de rectángulo. Entonces, continuando con la tutoría anterior, ¿cierto? Podríamos afirmar, o podemos afirmar de que es la A. ¿Listos? Mientras la B es falsa por la consecuencia. ¿Sí? Entonces hay una afirmación y una consecuencia. Bueno, ¿cuál es la matriz identidad? La matriz identidad es muy fácil, muchachos. Vamos a ver la matriz identidad 2 por 2. Es 1, 0, 0, 1. ¿Listos? Ahora vamos a ver una matriz 3 por 3 identidad, a ver si ustedes ya empiezan a analizar cuál es la diferencia entre ellas. ¿Cuál es la diferencia? No, sino cuál es la similitud. 1, 0, 0, aquí 0, 0, también coloquemos 0, 0, coloquemos 1 y aquí coloquemos 1. Ambas son matrices identidad. Entonces, ¿qué se dan cuenta ustedes de esas matrices? Uy, aquí me quedó mal, qué pena. Aquí me quedó mal. Ahora sí. ¿Cómo quedaría Que entonces? sus diagonales son 1, ¿sí? Correcto, muy bien. Pero yo puedo tener varias diagonales en una matriz. Por ejemplo, yo puedo tener esta diagonal. ¿Sí? Yo puedo también tener esta otra diagonal. Entonces, mejoremos lo que dijo la compañera, porque tiene razón, pero le falta una palabrita. ¿Cuál? Que Son la el mismo diagonal, número, perdón. que tienen el mismo Es número. diagonal principal, ¿sí? Eso, correcto. Que la diagonal principal, ¿cuál es la diagonal principal, muchachos? Entonces, espere, borramos esto. La diagonal principal es esta. La que va de un extremo a otro. No te entendí muy bien. ¿Me repites, por favor? Bueno, O sea, la que va de, mejor dicho. bueno, resulta que Porque es la de la mitad, ¿no? sí, esa es una diagonal, atraviesa la matriz, pero lo importante de la diagonal principal es que inicia, ¿cierto? Por A11, siempre, inicia por acá. Y esto solamente se cumple para matrices cuadradas. Ahora, eh, esto también se reconoce como pivote. Pivote. ¿Listos? Este numerito, este número que está acá, en este caso pues es 1, pero puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser 5, 0, -3, el número que ustedes quieran. Pero para el caso, este número A11 es el pivote. Entonces, una diagonal, la diagonal principal es la que contiene el pivote, ¿cierto? Y atraviesa hasta el último componente de la matriz. Por favor, no olviden que cada numerito se llama componente de la matriz. ¿Listos? Entonces, esta matriz de identidad es muy usual, ¿sí? Es muy necesaria para las operaciones con matrices, sobre todo para hallar la matriz inversa. Bueno, listo, muchachos. Yo creo que ya pues la matriz traspuesta es cambiar filas por columnas, ¿sí? Esa parte de esa teoría ya a ustedes les queda fácil consultarlo. Entonces, por ejemplo, una matriz traspuesta, a ver, hagamos una rápidamente, pero borramos acá esto primero. Y hagamos la matriz traspuesta, digamos, de la que acabamos de hacer.
de esta 3 por 3, o sea, borremos esta. Entonces digamos que esto es A, ¿sí? Esto es A, mayúsculas. Aunque la identidad se marca por I, ¿no? Pero imaginemos que esa es A. La traspuesta de A, ¿sí? La traspuesta de A es cambiar filas por columnas. Entonces, nos Pero vamos a quedaría dar igual. cuenta que es, eso les iba a decir, que es igual. Miren, esta fila, ¿sí? Se vuelve la misma columna. ¿Sí? O sea, esta fila volvió a ser la misma columna. Ahora, esta fila volvió a ser la misma columna y en otras palabras, aquí ya podemos decir que las matrices idénticas o la matriz identidad, su matriz traspuesta es la misma. ¿Sí? Entonces aquí sería 0, 0 y 1. Bueno, ahora sí vamos a hacer una con números, digamos, diferentes para que ustedes lo vean más fácil. Entonces, digamos esta. Digamos aquí colocamos 4, aquí coloquemos 2, aquí coloquemos 5, bueno, aquí ya prolongamos aquí menos 1, aquí pongamos 2, 3, listos, y ahí dejemos ahí. Entonces, pónganle cuidado, ¿cómo quedaría la matriz traspuesta de A? Entonces, la matriz traspuesta quedaría de la siguiente manera. Esta fila la vamos a volver columna. 1, 2 y 4. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta? La primera fila se volvió la primera columna. Ahora la segunda fila se vuelve la segunda columna. Y por último, la tercera fila, 0, 1 y menos 1. No, perdón, menos 1 y 1 y 1. Entonces, si esta es A, ¿sí? Si esta es A, la traspuesta se escribe la A, bueno, en algunos textos, ¿no? Y le colocan aquí una T para indicar de qué es la traspuesta. ¿Listos? Bueno, hasta el momento muy sencillo, muy fácil. Ya vimos la matriz identidad, la matriz traspuesta. Bueno, vamos ahora sí a operaciones con matrices y se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Entonces, suma y resta de matrices. Para que una matriz se pueda sumar o restar a otra, tiene que ser de la misma dimensión. ¿Listos? ¿Quién me recuerda qué era la dimensión de una matriz? La dimensión luego lo de la cantidad de números de la... Si es 2 por 2, 3 por 3, 2 por Eso, 1. lo mismo. Bueno, ahí nos dieron ejemplos, pero entonces, ¿cómo lo podríamos determinar? La Pues, cantidad de filas y columnas debe ser la misma. Ajá. eso, muy bien. Para sumar o restar matrices deben tener la misma O dimensión. igualdad. Es decir, ¿qué significa eso? Pues que debe ser el mismo número de filas y el mismo número de columnas de la matriz, de ambas matrices o de las matrices, porque yo puedo sumar 2, 3 matrices. Entonces, pónganle cuidado. Vamos a hacer la matriz A. Entonces, vamos a insertar una matriz, vamos a hacerla pequeñita, 2, 2. Entonces, 3, menos 1. Aquí sumemos 2. Ah, y eso se cumple para cualquier matriz, por ejemplo, digamos, esa suma o resta, que para matrices 4 por 5, 6 por 6, 7 por 7, ahí sí no interesa. Lo único que me exigen es que sea la misma dimensión. En casos excepcionales, ¿sí? En casos excepcionales donde mi proceso, o sea, la matriz sea parte de un procedimiento, pero eso no lo vamos a ver nosotros, y necesitamos, por ejemplo, sumar vectores en un, podría decirle, bueno, necesitamos sumar vectores, yo puedo llenar de ceros lo que me falte, ¿sí? Que era lo que yo les estaba tratando de decir con la matriz cero o la matriz Profe, nula.
pero son procesos específicos. ¿Listos? En este caso, no. En estos procesos aritméticos me obligan a que la matriz tenga la misma dimensión. Cuéntame, ¿quién me quería preguntar algo? Yo, profe, es que le iba a preguntar si esto aplica, digamos, si una matriz es 2 por 3 y la otra es 3 por 2, si cumple la dimensión. No, no, son diferentes. Ah, ok. Si ¿Listos? es 3 por 3, tiene que ser 3 por 3, ¿sí? Correcto. Si es 2 por 3, por ejemplo, tiene también que ser 2 por 3. ¿Sí? Bueno, Ok. entonces vamos a hallar A más B. Entonces, ¿cómo quedaría A más B? A más B. A era la primera matriz, B la segunda matriz. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, simplemente se suma 3 más menos 2 da 1 positivo. ¿Sí? Se suma componente a componente. 3 más menos 2. Menos 1 más 1. 0, 0. 2 más 4, 6. 6, Y 5 más menos 3, 2. ¿Listo? Porque más por menos da menos y 5 menos 3 da 2. Claro, perdón, aquí deben tener los mismos signos. Entonces, ese sería A más B. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Que B más A nos da igual? ¿Será que sí o será que no? No creo que. ¿Será que no? Bueno, vamos a hacerlo. Menos 2, sí, profe. ahora lo vamos a hacer, ¿no? Menos 2 más 3, o sea, lo hacemos ahora en este orden, ¿sí? Imaginemos que esta matriz está de primero. Menos 2 más 3, ¿cuánto me da? Me sigue dando 1, acá, la segunda componente, A, 1, 2. 1 más menos 1. 1 menos 1 da 0. Ahora, acá, de 4 más 2, 6. menos 6, Y por último, menos 3 más 5 es igual a quién? 2. A 2. ¿Son Sí, da iguales o igual. no son iguales? Sí, profe, sí, da igual. Son los Son mismos. igualitas. ¿Listos? Entonces, nosotros podemos establecer lo siguiente, que la suma de matrices es conmutativa. ¿Listos? Era lo que nos decía ahorita el compañero Oed, que A más B es igual a B más A. ¿Sí? Aquí ya lo vimos en un ejemplo. Pero ahora vamos a hacer la resta. ¿Sí? La diferencia. Entonces, A menos B y vamos a calcular también B menos A. Entonces, aquí vamos a estar un poquito concentraditos porque pues vamos a, una cosa es de izquierda a derecha, o sea, A menos B y ahora B menos A, ¿no? Entonces, Pero, vamos bueno, a entonces, hacer A menos B. ¿Cómo quedaría 3 la primera? Eso nos daría menos 5. 2 sería 5, ¿cierto? Sí. Muy bien, 5. ¿Por qué nos da 5? Pues porque 3 menos 2, una cosa es el menos de la operación de matrices, otra Ujú. cosa es el menos del 2. Entonces 3 menos menos 2, entonces menos por menos da más, y 3 más 2 nos da 5. Ahora, menos 1, o sea, ¿sí? Menos 1, menos de la operación, ahora 1, esto nos daría menos Menos 2. 2. ¿Acá cuánto nos daría? Menos 2 2, menos 4, menos menos 2. 2, Y por último, esto nos daría 8. 8 positivo. Profe, sí. Espérame, explico esto. 5 menos de la operación menos 3, entonces menos por menos da más, 5 más 3 da 8. ¿Qué ibas a preguntar? No, eso le iba a... La del menos 2. Es que no me he dado cuenta que como el menos 2 es... la diferencia es que se resta del pequeño, toca negativo. Ok, Del número menor.
Bueno, listo. Ahora vamos a restar de aquí para allá, por favor. Se van a dar cuenta que cambian algunas cositas. ¿Sí? Entonces, menos 2 menos 3. ¿Sí? Menos Ojo, ahora 5. vamos a coger acá. Menos 2 menos 3. Entonces, eso nos da ¿cuánto? Menos 5. ¿Sí? Ahora, menos 2, perdón acá. 1, me iba confundiendo. 1 menos menos 1. Entonces nos 2 da 2 positivo. Ahora aquí, 4 menos 2 nos da menos 2. 2 2, positivos. 2 positivo. 2 positivo. Y por último, menos 3 menos 5 nos da Menos 8. menos 8. ¿Qué nos dimos cuenta acá? Que no es conmutativa. Correcto. Quedan los mismos números, pero los signos cambian también, ¿no? Ajá. La resta de matrices no es conmutativa. Conmutativa. No, y en general la resta no es conmutativa en la mayor parte de las operaciones de matemáticas. Bueno. ¿Entendido hasta el momento la suma y la resta? Muy sencilla. ¿Qué toca hacer? Simplemente toca es componente a componente. No hay necesidad de hacer más. ¿Sí? O sea, ese es lo que... Profe, ¿y eso ahí ya es la solución? ¿No hay que hacerle nada más? No, no hay nada más que hacerle. O sea, digamos, yo les pido B menos A, entonces dan esta respuesta y ya. A Ah, ok. menos B. Entonces, retroalimentando. La suma o resta de matrices nos pide que para poder efectuar las operaciones, las matrices deben tener la misma dimensión. Es decir, el mismo número de filas y de columnas entre las matrices, entre ellas. 2. La suma de matrices es conmutativa. Y la resta de matrices no es conmutativa. ¿Listos? Ahí acabamos pues de analizar eso. Bueno, ahora vamos a pasar a multiplicación de matrices, que ahí sí vamos a estar un poquitico más, más atentos, porque pues la multiplicación de matrices es ya un poquito más enredada. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer una matriz 2 por 2. Entonces, vamos a multiplicar... voy a hacerla con números diferentes para que ustedes no se vayan a confundir. 2, y aquí coloquemos menos 2, menos 1. Listo. Vamos a multiplicar una matriz A por una matriz B. Y ahorita ya les empiezo a decir qué condiciones, porque la multiplicación también necesita otras condiciones. Vamos a multiplicar aquí 4. Aquí 5. ¿También debe cumplir la misma dimensión? Ahorita les explico eso. 2, bueno, 1. Vamos a multiplicar este y ahorita les digo cuál es la condición para poder multiplicar matrices. Entonces, pónganle cuidado cómo se hace A por B. A por B. A por B. Entonces, esto sería igual. Insertemos matriz, pero entonces sí, dejémosla 2 por 2. Pónganle cuidado cómo se hacen. Aquí yo lo voy a hacer con colorcitos para que ustedes lo vean mejor. Yo llego y cojo la fila de la primera matriz y la voy a multiplicar por la columna de la segunda matriz, pero componente a componente. Y realizo la suma de esas multiplicaciones. Entonces, pónganle cuidado para que ¿qué? Para que no se me confundan. Entonces, lo explico que con números es más fácil. 3 multiplicado por 4 más, sí, porque si ustedes ven un libro de álgebra lineal y ven la fórmula de multiplicación, esto se llama álgebra lineal porque eso tiene muchísimas fórmulas. 3 por 4 más 1 por menos 3. Entonces ahí, con esas fórmulas, pues uno se puede confundir, pero lo pasamos a números y se dan cuenta que eso es súper sencillo.
Miren qué dice ahí. Multipliqué el 3 por el 4 más 1 por el menos 3. ¿Sí se dieron cuenta? Primera fila por primera columna. Pasamos a ese señor que está acá, que es A12. Bueno, AB12, ¿no? Que es la multiplicación. Entonces, AB12. ¿Cómo así 12? Primera fila, segunda columna. ¿Y cómo va a ser? Hagámosla de otro color y hagámosla así como rosadito. Entonces, para hacer esa, yo tengo que hacer la primera fila, uy, casi no se nota de color, la primera fila Y la por segunda la columna. segunda columna, Mm. ¿sí? Ese es el orden. La primera fila por la segunda columna, ¿y a dónde va? Acá. Entonces, hagámoslo. Sería 3 por 5 más, Y 1 por 1. ¿sí? Entonces acá, 3 por 5 más 1 por 1. 1 por 1. Listos. Eso nos daría el segundo. Pasemos al tercero, ¿sí? Ah, y algo importante que yo no se me ha olvidado decirles. Las matrices se leen siempre por filas. Por ejemplo, si yo quiero leer esta matriz, se lee 3, 1, menos 1, 2. Y deja un espacio entre una y la otra. ¿Sí? Es decir, 3, 1. Dejo un espacio porque ahora voy a leer el siguiente reglón. Menos 1, 2. Entonces, todas esas cositas, pues, es bueno saberlas, ¿no? Para que todos como que Profe, manejemos el yo mismo tengo una lenguaje. pregunta. Cuéntame. Profe, ¿su merced de dónde saca ese más 1? Pues yo sé que es de la primera fila, pero eso no se multiplica. Sí, por eso. Ahí se está multiplicando 1 por 1. Este 1 por este 1. Bueno, espere, voy a hacer esta. Voy a hacerla y ahorita por favor me preguntan lo que no entiendan porque no se nos Porque acaba se suman las dos multiplicaciones de los dos números diferentes. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a la segunda fila, ¿cierto? Porque vamos a hacer ahora este. Entonces, pasamos a la segunda fila. Miren, aquí era la primera fila, los resultados de la primera fila, miren. Y acá, ahora vamos a hacer los resultados de la segunda fila. Entonces, va a ser la primera fila, perdón, la segunda fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. Y lo hacemos. Entonces, quedaría menos 1, voy a colocar menos 1 entre paréntesis, por 4, más, porque tenemos que sumar ese resultado, 2 por menos 3. ¿Listos? Entonces, ahí ustedes ya pueden estar analizando cómo se va desarrollando esa multiplicación. Menos 1 por 2 y se multiplica por 4 por menos 3, componente a componente, es decir, menos 1 por 4, 2 por menos 3. Y la última, entonces hagamos la última, ahí ya ustedes van a entender mejor, hagámoslo de qué color, hagámoslo, no sé, como naranja. Nuevamente, la segunda fila de la primera matriz, ¿cierto? La segunda fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. ¿Listos? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Menos 1 por 5, ¿sí? Menos 1, uy, no lo pasé, así. Menos 1 por 5 más 2 por 1. ¿Listos? Y ahora sí, pues vamos a desarrollar esas respuestas, ¿sí? Esas operaciones. Entonces, esto nos quedaría 3 por 4, 12. 12. 1 por menos 3, menos 3. 12 menos 12 3 nos menos da 3. 9. ¿Listo? 9. 3 por 5, 15. Más 1, 16. Y acá, menos 4, menos 6, esto nos da menos 10. ¿Listos? Y por último, menos 5 más 2 da menos 3. Sumitas y resticas, como les dije. Entonces, pónganle cuidado. 3 por 4, 12. 12 menos 3, 9.
¿sí? Porque pues 1 por menos 3 da menos 3. 3 por 5, 15, más 1 por 1, entonces 15 más 1, 16. Menos 1 por 4, menos 4. 2 por menos 3, menos 6. Menos 4 menos 6 da menos 10. Menos 1 por 5 da menos 5. Y menos 5 más 2 da menos 3. Ahora, ¿qué nos queda, muchachos? Mirar si la multiplicación es inversa, es conmutativa o no. Sin embargo, el señor Owen nos lo dijo al principio y nos ¿A dijo, dónde? ¿Cuándo? ¿qué nos Ah, es que dijo? estoy acá estudiando. Nos dijo, perdón un momentico, nos dijo que la multiplicación no es inversa. ¿Listo? Perdón, conmutativa, qué pena. No es conmutativa, es que me distraje, que aquí me aparecieron unos letreros. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar si es inversa o no? Entonces, pues lo podemos hacer, B por A. Uy, pero esto le cambiamos de color. B por A. Entonces, ¿cómo quedaría B por A? Vamos a tratar de hacerlo así como rapidito. Esto como queda grabado, ustedes lo pueden devolver. Entonces, hay personas que sufren de dislexia. Por ejemplo, que cambian la B por la D. El 3 no lo hacen así, sino lo hacen así. ¿Sí? Y eso más que todo es en los niños, ¿no? A veces el 5 no lo hacen así, sino lo hacen al contrario. Entonces, esto que hacemos acá les permite desarrollar una facultad en el cerebro para que no tenga esos problemas motrices. Entonces, ¿por qué? Porque ahora vamos a hacer B por A. Yo podría hacerla ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es esta fila por esta columna. Esta fila por esta columna. Luego la segunda fila por la primera columna y la segunda fila por la segunda columna. Pero pues para evitar eso, pues escribámoslas para que no... Sí, cuando ustedes ya se vuelvan un poco más, ya entiendan un poquitico mejor el tema, porque pues esto se aprende haciendo ejercicios, no hay de otra. Ya lo pueden hacer así sin necesidad de cambiarlas. Entonces vamos a multiplicar 4, 5, menos 3, 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente colocando la B de primero, ¿cierto? Y la A la coloca ahí. 3, 1, menos 1, 2. Entonces, ahora ¿cómo hacemos B por A? Entonces simplemente la primera fila por la primera columna. Entonces, ¿esto qué haría? Esto quedaría 4 multiplicado por 3, ¿sí? Más 5 por menos 1. Entonces, más 5 por menos 1. Listos. Pasamos al siguiente. Al siguiente sería la misma fila, pero ahora por la segunda columna. Entonces sería 4 factor de 1 más 5 por 2. 5 factor de 2. Listos. Pasamos ahora a la segunda fila. Entonces, la segunda fila quedaría menos 3, ¿sí? Menos 3, ¿por quién? Por 3, más 1 por menos 1. 1 factor de menos 1. ¿Sí? Vayan mirando lo que voy haciendo y después ya se van a dar cuenta de que, pues después lo van reconstruyendo. Y ahora la segunda fila por la segunda columna. Entonces, la segunda fila por la segunda columna quedaría menos 3 por 1, ¿sí? Menos 3 por 1, más 1 por 2. Entonces, 1 factor de 2. Esas son matrices 2 por 2, ¿no? Pero yo puedo multiplicar matrices 3 por 3 y demás. Bueno, entonces, desarrollamos eso. Y eso sería igual. Entonces colocamos acá la respuesta. 4 por 3, 12. 12 menos 5 nos da 7. ¿Cierto? 4 por 1, 4. Más 10, entonces 14. Aquí ya nos dimos cuenta que estos son diferentes. A por B, ¿cierto? Es diferente de B por A. Esto sería menos 9 menos 1 daría menos 10. Y aquí menos 3 más 1 da menos 2. Y esa sería la respuesta. Entonces yo puedo concluir que la multiplicación de matrices, vamos a copiarlo acá, la multiplicación No es conmutativa. correcta. ¿Sí? Ya ustedes después van a devolver el video. No es
para que miren los procesos. Conmutativa. Listo, muchachos. Y ahí terminamos, pues, estas como definiciones. Ahorita vamos a hacer otras multiplicaciones y terminamos con la matriz inversa. Bueno, no sé si alcancemos, de pronto más bien hagamos otras multiplicaciones y dejamos tema para la próxima semana. Entonces, muchachos, son las 9:20, descansemos nuevamente. Perdóname. Donde, Espérame. Perdón, son las 9:20. En 20 minutos nos vemos. Vamos a descansar 20 minutos. Por favor, si van a preguntar algo al WhatsApp. 20 minutos, hacemos la última videoconferencia y ahí les doy espacio para que... ¿Ustedes van a tener la segunda tutoría? ¿Qué quedaron con el profesor? Sí, señor, sí se va a tener. ¿Sí? la Ah, segunda bueno, entonces tutoría. les queda Yo tiempo. doy clase normal todo el día. Ah, bueno, mejor. ¿Quién iba a preguntar algo antes de que se acabe? yo, profe, Cuéntame. la operación te dice que menos 3 por 1 da menos 3 y 2 por 1 2. Menos 3 más 2 sería menos 1. No sé. Ah, acá, menos 3 por 1 da menos 3. Ah, sí, perdón. Es que tal vez por hacerlo rápido antes de que se acabe. Aquí, menos 3